Buenos días a todos. La mayor parte de veces, cuando hablo de bandas menos conocidas, recibo menos visitas, lo cual es completamente entendible porque a la gente le interesa más hablar y genera más interés hablar de esas bandas conocidas. Si subiera un vídeo de Metallica o Megadeth, bandas que me he escuchado toda la discografía, por supuesto que recibiría muchas más visitas y suscripciones, pero a mí no me mueve eso, sino lo mucho que me gusta una banda. En el día de hoy, quiero extender la mano hacia todas aquellas personas que vean este vídeo hasta el final, porque quiero hablar de una de las mejores bandas que he escuchado, pero, a la vez, es muy poco conocida. Doom, creada en 1985, fue una de las bandas más estelares dentro de la escena japonesa. Creo que se podía intuir que este vídeo iba a llegar tarde o temprano en base a todo el contenido que ninguna otra persona se había tomado la molestia en subir antes en YouTube. Cuando hablo de la escena japonesa de thrash metal, quizá la primera banda en la que uno piense será X-Japan, que más tarde terminaría siendo más speed y power metal, por lo que, si pensamos en una banda pura, quizás se nos venga a la mente Gargoyle, que es otra banda que corre en la misma línea de lo progresivo y el avant-garde. Dedico un momento también a recomendar la escena de thrash en Japón, una que no está muy explorada y hablada, pero que dejó joyas como la banda de hoy, además de que, si incluimos álbumes o bandas que fueron influenciados por la escena del thrash en Japón, podríamos incluir el magnífico debut de Psy, además del de X-Japan. Doom tuvo una carrera con 7 álbumes y 2 EPs muy bien valorados, Go Mad Yourself y Killing Field. Se destaca por su avant-garde, el bajista Komorota, y por sus letras. Si uno escucha las canciones, se dará de lo evidente, y es que el inglés de esta banda era limitado, lo cual es comprensible porque no todo el mundo sabía inglés, y menos en Japón, y menos en aquellos años. Pasaron por una época clásica con 5 álbumes, después un álbum en 1999, después de que el bajista Komorota falleciera trágicamente, y un regreso en 2016, además de otro EP en 2018. Sin más que decir, comencemos. En el último puesto tenemos al álbum de 1999, Where Your Life Lies. Las cosas en este punto para la banda estaban muy crudas, no se habían desmantelado a lo largo de los 90s, sin embargo, este fue el álbum por lo que tuvo que irse todo al garete. Empezando por, lo segundo más obvio, Komorota, posiblemente el mejor bajista que he escuchado en mi vida, murió antes de la creación de este álbum, un bajista que revolucionó perfectamente la escena japonesa, pero no alcanzó el resto del mundo, debido a las limitaciones de la escena japonesa de aquel entonces. Entonces, una de las fuerzas más creativas de la banda no estaba. Y lo verdaderamente más obvio, es que no es un álbum de thrash, ni de prog, y ni siquiera de avant-garde. Porque este álbum es de electrónica o metal industrial. Uno puede pensar que Taka debe haber escuchado el éxito que fue de Manufacture de Fear Factory, u otros álbumes similares pertenecientes a este género, y quisiera emular el estilo. No lo consiguió, eso está claro, pero, entonces, al menos llegó a un nivel similar a, no sé, Remains de Annihilator, ni a esas. Yo, lo que creo sinceramente, es que parece un álbum de Merzbow con la voz de Taka. Todo está tan saturado que no entiendes literalmente ninguna canción y siempre te pierdes y vas a pensar que esta parte se ha repetido. Y lo de saturado lo podemos verificar en un editor de música y podemos comprobar claramente que este álbum está saturado, los instrumentos están demasiado fuertes y no se pueden distinguir del uno al otro. El bajo está fuerte y se escucha, pero, de resto, escucharlo se siente como un álbum de Merzbow, solo que sin llegar a tan extremo de ser noise. En mi mente, esto en vez de ser industrial, es más bien influenciado por la escena de Japanoise. Ahora, seré directo, este álbum es muy malo y es el peor porque se repite hasta la saciedad, la producción es horrible, las canciones se basan en un patrón continuamente. Pero, por lo que considero que merece el último puesto este álbum, es por un vicio que la banda había estado practicando desde 1988, su falta de patrón. El patrón de una canción pop, por ejemplo, siempre va a ser verso, coro, quizá un interludio, y, de nuevo, coro. El vicio de la banda, en este caso, era repetir hasta la saciedad riffs muchas veces en varias partes de las canciones. Eso, para que se me entienda, no es progresivo, ni avant-garde. Repetir 500 veces y poner a prueba tu paciencia no es para nada progresivo, ni es avant-garde, es una falta de ideas descarada.
Y por eso, considero que Where Your Life Lies es el peor álbum de la banda, por ser un clímax de todo lo malo que la banda había estado practicando. Pese a esto, la verdad es que no sueno muy crítico contra este álbum, en parte porque no me esperaba mucho, y porque, de hecho, me gusta la pista ambiental de Wish. Esta pista, pese a ser ambiental y alejada del ruido total del álbum, no deja de estar saturada, pero al menos la banda juega bien con eso y hace una pista ambiental que funcione estando saturada. Funciona porque todo suena muy relajante y porque no es un ruido constante. Y yo agradezco mucho las pistas ambientales. El álbum es muy malo, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. La utilizaré mucho en mis vídeos. Pues bueno, este es el peor álbum de la era clásica de Doom. Podría haberlo dejado abajo del último puesto por ser despiadadamente repetitivo, absurdo, y tediosísimo, pero, objetivamente, de hecho mejora al final. Enmarcado después del debut, del EP de Killing Field y el magistral Complicated Mind de 1988, un año más tarde, en 1989, llegaría Incomplete. Si a cada álbum se iban haciendo más progresivos, creo que puedo estar seguro de hablar de Avantgarde en esta ocasión. Poder calificar algo como Avantgarde no es incluso más difícil que definir algo como progresivo o técnico. En cierta parte, tiene que haber cierto rompe de fronteras musicales, algo así como ocurrió con Into the Pandemonium de Celtic Frost en 1987. Este álbum juega con unos compases ridículos, incluso para estándares del prog, canciones con letras y ritmos que pareciera que estuvieras en la prisión de Guantánamo. Una interpretación de los Rolling Stones totalmente diferente de la canción original, voces raras con efectos de sonido, y hasta incluso partes con blues. Todo esto ha sido que no sea capaz de controlar y el resultado tener que escucharlo con gran paciencia. La primera canción, que al fin de cuentas es una de las más conocidas de la banda, la he escuchado gran cantidad de veces, y si bien, al fin del día se te queda en la cabeza, es algo producido de escucharme muchas veces el álbum, a ver si podía salvar algo, no porque la canción sea muy atractiva ni muy buena. Sin embargo, no todo en este álbum es un enredo de prog y avant-garde fatal, porque, más bien durante la cara B del álbum, ya se puede ver cierta mejoría con Lost in My Head, que recuerda a un buen prog trash, y la interpretación magistral de los Rolling Stones. Eso está bien y salva el álbum en cierta parte de no ser malo, pero, creo que después de todo este fue el momento donde la banda sufrió más de ese vicio que comenté anteriormente, el enredo prog, que curiosamente parece que les pasa a otras bandas. ¿Nunca has escuchado el estereotipo de las bandas de prog metal que parece que les interesa más tocar 1000 notas por segundo, en vez de que esas notas sirvan una función? Pues bueno, un caso más o menos similar aquí. La única diferencia es que no son 1000 notas por segundo, ojalá lo fueran, porque lo único que hay son 1000 veces el mismo riff. Esto no es prog, es una falta de ideas.
¿Podía el mundo creer que en 2016, una de las bandas más legendarias de la escena del metal japonés de los 80s, alabadas por otras instituciones respetadas como lo serían Outrage, Ninja Nisu, Kokobat, y demás, volvía? Además de cierta internacionalización, con una entrevista en un periódico chileno. Y se decidió hacer con miembros de Skull Smash, que para los que no lo sepan, es, o fue, una banda tributo de Doom, en la que tocó un aprendiz de Komorota. Komorota es una figura enorme y su técnica en el bajo iba a ser muy difícil de ser reemplazada. Pero, de todas formas, Taka organizó la banda con Takatoshi Kodaira, el aprendiz de Komorota y que tocaba en Skull Smash. Y no se hizo esperar, en el año 2016, salió este nuevo álbum. Técnicamente esto lo podemos considerar como el monotheist de la banda, en sentido de que iba a resultar crucial para arreglar el anterior error que fue Where Your Life Lies, y como resultó. Yo la verdad es que no tenía esperanzas muy altas para este álbum, pero, de hecho, sí ha logrado recuperar la reputación de la banda y lograr ser un álbum decente después de 17 años fuera de la escena. Takatoshi Kodaira se destaca por su monumental trabajo de bajo que se destaca en prácticamente cada canción, pero si tuviera que dar un ejemplo, sería con la instrumental Siesta, que recuerda a los mejores momentos de la banda haciendo piezas instrumentales. De hecho, en mi opinión es la mejor. El vicio de repetirse de la banda todavía sigue, por eso las canciones en promedio duran 6 minutos, pero al menos en este caso se sirven de un buen riff que lo haga divertido, un buen coro, o, básicamente, que se puedan destacar y separar del uno al otro. Este álbum, a su vez, fue un regreso hacia la parte más trash y pro de la banda, dejando de lado las extravagancias de la vanguard. En general, es un buen regreso, lograron arreglar la herida que fue Where Your Life Lies. Espero pacientemente otro álbum de esta banda, incluso si ya han sacado otro EP. Tengo una historia complicada con este álbum. En un principio lo odiaba, y ahora me parece mucho mejor de lo que pensaba. Originalmente pensaba que era el candidato a ser un peor álbum que Incompetent, porque consideraba que el vicio aquí nuevamente se exageraba, pero después de escucharlo un par de veces más, he considerado que, de hecho, que se puede disfrutar bastante si tenemos paciencia con la nueva entrega. Este fue el álbum publicado después de Incompetent, y para esta vez, podemos decir que dejaron un poco de lado el avant-garde para irse aún más con el progresivo y el thrash, teniendo un montón de compases raros, efectos electrónicos y un saxofón que aparece de vez en cuando. En cierta forma podemos considerarlo como el álbum de Doom más cercano a algo que haría Voivod. La razón por la que originalmente este álbum me fue muy difícil, es porque tiene riffs muy disonantes enmarcados en compases muy raros. Pero si podemos acostumbrarnos a eso, podemos ver que es uno de los álbumes más originales y especiales de Doom. Y de hecho, cuando funciona, es muy divertido y logra ser entretenido sin perderte. Yo pienso de este álbum como si fuera el Dimension Japros de Voivod, pero con esteroides, sin el concepto del álbum, y con un bajista muy bueno. Un buen álbum después del fracaso que fue Incompetent y un glorioso paso hacia los 90s.
Este álbum, de hecho, lo pensaba como el último disco bueno de la era clásica de la banda. Ahora veo que Human Noise es bueno, pero esto lo sigo manteniendo en un puesto mucho más alto. Después de Human Noise, esto salió un año más tarde, en 1992, dejando de lado el thrash, y, de hecho, el progresivo. Este álbum sí que me siento seguro de darle la etiqueta de avant-garde. Podemos escuchar un compás contando los pulsos por minuto, blast beats, nuevamente, compases esquizofrénicos, y lo que más me sorprendió es que, de alguna forma atmosférico. La forma por la cual Komorota toca el bajo en este álbum le da una atmósfera muy fuerte, no sé si sabría decir escalofriante, pero definitivamente hipnotizadora. Esto se puede reflejar en dos joyas ocultas dentro de la discografía de Doom, Deliver Me From Reasons Why Those Who Raised Toward Dead. El bajo en esas canciones lo vale todo. Pero por supuesto, no podemos centrarnos en dos canciones únicamente, la canción I'm Real es muy buena, hasta cierto punto impredecible con las voces de fondo, el compás de los pulsos por minutos, y momentos donde se relaja. Y no puedo hacerle simplemente el feo a un álbum con una canción que dice que es la segunda parte de Killing Field 2, no se comparará a la original, eso está claro, pero sigue estando muy buena. Y la única canción trash del álbum, Gotta Love Yourself. En general, es un álbum muy extraño y más hacia el lado del avant-garde que recomiendo fuertemente. Merece ser escuchado por lo raro que fue incluso para estándares de 1992. Para aquellos que conozcan de la banda, quizá este es el álbum con la mejor reputación y definitivamente una de las joyas de la banda. Contiene una de las mejores canciones de la banda, que es el título homónimo, Complicated Mind, y podemos ver una obra maestra del metal progresivo y thrash. Para 1988, tan solo un año después del debut del álbum, lo más cercano que habría sería el debut mismo, Dimension Hapross y Life Cycle de Sigue Sieben. Álbumes como Operation Mindcrime muy de lejos se comparan a esto. Esto es incluso más extremo, con compases mucho más extravagantes, y un término que me encanta para definir este álbum es esquizofrénico. Este álbum es tan raro, tan errático en sus decisiones, en sus riffs, combinado con la voz tan punk de Taka, con momentos instrumentales rarísimos y que de alguna forma combinan con la canción. El riff principal de la canción errática de The Voice Dog está en 9×8, y si lo escuchas notarás que lo más raro no es el compás de la canción, sino el hecho de que todo combine tan bien junto el bajo y la batería. Además de esto, el álbum tiene a Slave of Heaven, Painted Face y la casi instrumental de Turbo y Condition, que son de las mejores canciones de Doom. Sin duda alguna, la banda para este punto estaba en su clímax de imaginación y creatividad. Pero, para dar un punto malo de este álbum, es que fue el inicio de un vicio que ya he comentado antes. La repetitividad. Algo que he comentado antes es que un álbum repetitivo no tiene que ser malo, pero tiene que haber algo que sea interesante y que atraiga. Este es el caso y porque este álbum funciona, los patrones de la canción son muy simples, basándose en un riff principal, verso, coro, riff principal, interludio, riff principal y ya estaría. En este caso funciona, porque los riffs son muy buenos y las ideas son frescas, pero esto es algo que terminaría costándole caro a la banda por el resto de su discografía. De no ser porque este álbum tiene uno de los riffs más raros y disonantes que he escuchado en mi vida, hubiera tenido una suerte similar a la de Incomplete. Mi conclusión es que, si bien es muy bueno, una joya del progresivo y el thrash para 1988 y parte del clímax creativo de la banda, desarrolló un vicio que terminaría costándole caro a la banda.
Quizá hago un poco de trampas al poner este álbum aquí, pero, para 1988, se consideraba un EP muy avanzado y lleno, pero en 2007 se le fue agregado 4 pistas más, por lo que puedo considerarlo como un álbum al tener una duración de 46 minutos. Sé que la duración de un álbum no estima si es un EP o no, si se siguiera eso entonces el famoso A Change of Seasons de Dream Theater sería considerado un álbum completo, pero, en este caso, las canciones son casi todas originales y tiene una duración por la cual se puede estimar como un álbum de larga duración. Por todo esto, entonces, lo puedo considerar como un álbum completo junto al resto que hemos visto aquí. Y qué decir, parte del período de la creatividad extrema de Doom. Este álbum es antes de que se produjera el vicio de la banda, y contiene las mejores líneas de bajo de Komorota, reflejado en canciones como, por supuesto, el título homónimo de Killing Field, Bad Priest, You and Get Up, y por supuesto no puedo olvidarme de otra de las mejores canciones de la banda, Ghost of Princess. Si hubiera una canción que pudiera engancharte con una banda, esta sería. Objetivamente, este quizá podría ser considerado el mejor álbum de Doom. Contiene a Taka en su mejor momento como guitarrista y vocalista, Komorota con sus mejores líneas de bajo, y a Joe como uno de los mejores bateristas, por saber lo que viene bien a cada momento y poder seguir a la banda perfectamente. Todas las canciones aquí me parecen excelentes, pasando por Rockin' Rasan, el famosísimo Killing Field, el magistral Ghost of Princess, Bad Priest, y el buen final de Fence and Barricade, pero, además de eso, se le agregan 2 canciones de un split que realizaron en 1987, y 2 otras canciones de una compilación que hicieron, la primera siendo original, y la otra una interpretación de Kiss. Que, de hecho, me parece la mejor interpretación de Kiss que he escuchado. Quizá podría haber sido el mejor álbum de Doom, de no ser porque, 1, antes de 2007 se podía considerar un EP, y porque, 2, hay otro mejor. Bueno, no estoy seguro de si podría decir que era obvio, pero sí estaba seguro de que este iba a quedar primero. Para 1987, las ideas de esta banda eran revolucionarias, con un bajista que, estoy completamente seguro que no había nadie como Komorota para 1987. Y es más, para 1986, ya se catalogó como uno de los mejores bajistas en aquel entonces, gracias al EP de Go Mad Yourself. Esto fue antes de Steve DiGiorgio, Les Claypool, y cualquiera que sea tu bajista favorito y pienses en mente. El único el cual se le acerca sería Frank Bello de Anthrax, o Cliff Burton de Metallica, pero entre esos dos y Komorota hay un completo mundo aparte. Sin duda alguna, él fue un pionero y logró posicionarse como el mejor bajista del metal, al menos por 2 años consecutivos. Pero, respecto al álbum, pues, siendo directo, una maravilla. Complejo, influenciado por una mezcla de thrash y progresivo y un componente avant-garde que se desarrollarían en diversos álbumes. ¿Por qué digo avant-garde? Para que algo pueda ser considerado, tiene que haber cierto rompe de los moldes musicales de aquel entonces. Para 1987, no había nada que se acercara siquiera. Killing Technology y esto es otro mundo aparte, además de que prefiero de pleno a este álbum. Lo siento Voivod, pero tu verdadera obra maestra tardaría un año más en llegar. Pero, lo que me hace catalogarlo como avant-garde es porque, noto un thrash muy distinto. El thrash suele ser agresivo, rápido, pero, ¿y si fuera atmosférico? Eso es lo que noto con la especie de balada. No lo sé, es parte del juego totalmente esquizofrénico de este álbum que logra funcionar.
No está trillado, no se repite hasta la saciedad, la voz reverberizada de Taka junto con la mala calidad del sonido hace que le sea espacioso, atmosférico, en ciertas partes hasta misterioso, pero no deja de dar batalla y no hay lugar para tregua. Todo este álbum en su enteridad es perfecto, pero pasó prácticamente sin pena ni gloria cuando fue publicado. En la escena de thrash metal japonés, sí fue influyente, pero, nuevamente, en el mundo fue poco reconocido. Así como se conoce la escena brasileña, la escena del oeste y este de Estados Unidos, la británica, la suiza, y la alemana, hubo muchas escenas más por el mundo, la italiana, la polaca, en el centro de Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, y así. Doom será una de las bandas más estelares que he tenido el placer de conocer, pero, realmente, mucha gente no sabe de ella, por eso, insisto, extiendo mi mano hacia aquellos que han decidido ver este vídeo hasta el final. Aquellos que conocen de la banda, la comparan automáticamente con Voivod, lo cual creo que en cierta parte los infravalora. Primero, porque Doom fue antes de Voivod, Doom jamás fue influenciado por Voivod, algo que el mismo Taka declara mencionando sus influencias musicales, en las que se pueden ver bandas viejas, pero Voivod seguro que no. Segundo, entiendo que hay que compararlo con alguna banda porque Doom es muy especial, pero, repito, hay un mundo aparte entre Doom y Voivod. Y tercero, y esto es por la parte conceptual, los primeros álbumes de Voivod estaban influenciados por la mente creativa de Away y la mascota Korgul de Exterminator, cosa que en Doom cambia mucho. Podemos saber que Taka hizo la primera portada, pero el resto son demasiado extravagantes, las letras nacen del contexto en el cual el idioma japonés es muy diferente del inglés, y que ellos no poseían un C2 en el inglés. Y cuarto, Doom también fue avant-garde, cosa que Voivod no. Por último, este álbum se disfruta al máximo cuando se tiene la versión con el EP, Go Mad Yourself. Nuevamente, si alguien decide escuchar a la banda en base a este vídeo, sentiré que mi trabajo ha sido realizado. Es una banda especial, clave, excelente, y una cara del thrash en Japón. Eso es todo por hoy, hasta luego.